Bueno, iglesia, familiares, amigos y conocidos, bienvenidos una vez más, buenas noches a todos. Eh, Qué bueno que nos puede acompañar una vez más en este estudio de la palabra, en esta lectura diligente de la Biblia. De verdad, es un gusto poder compartir una vez más, una noche más con todos ustedes. Que todos, aunque no nos podemos ver las caras, estamos reunidos a través de la tecnología y de verdad le pedimos, sería muy interesante, sería muy bueno que nos acompañara de principio a fin de la transmisión. Y si de pronto, en algún momento, no puede continuar acompañándonos, recuerde que esta transmisión, esta lección, la lección de hoy, va a quedar publicada ahí en el grupo de Comunidad Betel. Ahí estuvieron preguntando en una de las lecciones, en uno de los videos, preguntaron cómo podían hacer para ver una lección si se la habían perdido antes. Y ahí colocamos la respuesta, de todas maneras la digo, y es: todas las lecciones van a quedar publicadas ahí en el grupo de Comunidad Betel de Cali. Si usted se ha perdido una, si usted por alguna responsabilidad que tuvo en algún momento durante las 7 y las 8 de la noche, que es el horario en el que nos estamos reuniendo, va a poder verla en algún momento ahí, ¿sí? Entonces la va a poder ver en el momento en que usted quiera y las veces que usted quiera, ¿sí? Y con las personas que usted quiera. Y es más, muchísimo mejor compartirlo con las personas que usted quiera. Usted puede simplemente, como comparte cualquier otra publicación, va a poder compartir esta transmisión, esta lección y todas las lecciones que vienen de ahora en adelante. Y también las que han quedado atrás, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar de una vez más, ¿sí? Sin más, mientras usted le va compartiendo el enlace, mientras usted va avisándole a sus familiares, a sus amigos. Ya comenzamos la transmisión del estudio de la Biblia, ¿sí? Entonces recordemos que nuestro estudio arranca en el libro de Génesis. Entonces, no siendo más, comenzamos recordando lo que hablamos recordemos un poco lo que hablamos la lección pasada, el día de ayer. Comenzamos a hablar de la creación, cómo Dios, todopoderoso, creador, comienza su tan hermosa, tan maravillosa creación, la creación de todo. Recordemos que todo proviene de Dios. Dios lo creó todo a través o por medio de su palabra. Entonces, comienza Dios con una creación muerta, ¿sí? Una creación muerta, una creación sin vida. Ahí tenemos el sol, la luna, las estrellas, el agua, entre otros, ¿sí? La creación sin vida. De segundo tenemos la creación, ya una creación viva, pero que no tiene conciencia. La creación de las plantas, todo lo que es vegetación, todo lo que son árboles. Dios creó todo tipo de árboles, los árboles frutales. Todo esto es una creación viva, pero no consciente. No tienen conciencia, no tienen una mente, ¿sí? Simplemente está viva. En tercera parte tenemos la creación viva, consciente, pero que no razona, ¿sí? Una creación irracional. Y ahí es donde entran lo que son los animales, ¿sí? Que fue la última parte de nuestra lección del día anterior, que lo vimos en el versículo 24 y 25 del primer capítulo del libro de Génesis. La creación viva, consciente e irracional. ¿Por qué irracional? Porque no podemos esperar que un animal razone. Los animales no razonan, ¿sí? Ellos están vivos, se mueven, piensan, pero no razonan, ¿sí? Los animales actúan por instinto, ¿sí? El instinto los lleva a actuar como actúan. Entonces tenemos la creación muerta, sol, luna, estrellas y agua, demás. La creación viva, pero no consciente, que son las plantas, toda clase de vegetación. La creación viva, consciente, pero irracional. Una creación que actúa por instintos, los animales. Y hoy vamos a hablar de la
cuarta y última parte de la creación de Dios, que son los seres humanos. Una creación viva, consciente y racional, ¿sí? Una creación que es racional. Entonces, vamos a entrar en detalle. Ya con Biblia en mano, vamos a leer nuestra Biblia y arrancamos el día de hoy con la segunda parte del sexto día. Ayer hablamos y vamos a volver a leer el sexto día. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Dice así: Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean, versículo 24. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales. Estamos en el versículo 24. Que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corren por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Esa fue la primera parte de la creación, del sexto día, ¿sí? La creación de los animales. Pero el sexto día no termina ahí. Mire que en el versículo 26 nos dice, entonces Dios dijo, siempre decía su palabra, Él decía y se hacía, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y vamos a detenernos un momento ahí. Miren lo que dice la Biblia. Hagamos a los seres humanos. Entonces Dios dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién estaba creando Dios? ¿Sí? ¿Quién es el único que tiene la facultad, la capacidad de crear? Dios, ¿cierto? Entonces, Dios, lo que nos muestra aquí, Dios no estaba hablando con los ángeles, no estaba hablando de pronto con alguna clase de ángeles especiales, porque los ángeles no tienen la capacidad de crear. Dios estaba hablando con Él mismo. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes de pronto recuerdan, y es importante que lo recuerden, en lecciones anteriores hablamos de que Dios, uno de los atributos de Dios, una de las características de Dios, es que Dios es 3-1, ¿sí? Lo conocemos como Trinidad o Triunidad, que Dios siendo uno al mismo tiempo es 3, y mientras es 3, al mismo tiempo es 1. 3-1. Hablamos de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es una idea, es una verdad que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando a lo largo de la historia. Pero miren que aquí ya comienza a iluminarse un poquito el cuarto donde estamos. Habíamos hablado de que Dios, mientras es singular, al mismo tiempo es plural, 3-1. Y cuando vemos aquí en el versículo 26 nos deja ver un poquito de esa pluralidad de Dios, de esa triunidad, de esa trinidad de Dios, cuando Él uno, dice hagamos y habla en plural. Entonces vemos que todas las tres personas que conforman la deidad, estas tres personas de la Trinidad o de la Triunidad, hacen parte activa en la creación, ¿sí? Hacen parte activa, todo Dios estaba creando, las tres personas de la creación, de la deidad, estaban haciendo parte activa en la creación. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ahora bien, si Dios es espíritu, y lo vimos en las clases anteriores, cuando hablábamos de los atributos de Dios, Dios es espíritu, entonces, ¿a qué se refiere con la imagen? Cuando nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué imagen se refiere? ¿A qué semejanza? ¿En qué se parece el ser humano a Dios? Cabeza, orejas, en manos, ¿Dios tendrá 10 dedos? Pues no, porque decimos que si Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico. Entonces esa semejanza en lo que el hombre se parece a Dios es en todas esas cosas que nosotros no podemos ver. Todo lo que hace parte
en lo espiritual, todo lo que no se ve. Por ejemplo, la forma de ser, la forma de actuar, la capacidad de actuar, ¿sí? Dios crea al hombre y le da la facultad, ciertas características que lo hacen parecerse a él, hacen parecerse a Dios, con un propósito, con un objetivo, claro está, y ya lo vamos a ver. Pero entonces es importante tener claro de que Dios no se parece al ser humano. El ser humano se parece a Dios, porque es el ser humano quien proviene de Dios. A Dios no lo creó el ser humano. Dios creó al ser humano y es el ser humano quien se parece a Dios. En esta parte de la historia, cuando Dios crea al ser humano es creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? Miremos lo que dice la segunda parte del versículo 26. Ellos reinarán, el ser humano, reinará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, ¿con qué propósito hizo Dios al ser humano a su imagen y semejanza? Dice, para que reine, para que gobierne su creación. Dios estaba creando al ser humano para que fuera un representante suyo en la tierra, para que gobernara lo que Dios ya había creado hasta el momento. El hombre era un representante de Dios, un administrador de lo que Dios había creado. Dios le estaba entregando al ser humano su creación para que la administrara, para que la gobernara, para que reinara sobre ella. Y por eso le da estas facultades, ¿sí? Por eso lo capacita de esta manera. Dios prepara al ser humano para que esté en condiciones de reinar, de gobernar, de administrar la tierra y todo lo que en ella hay, para que gobierne de la manera en que Dios quiere que la gobierne. Y espero que me estén siguiendo hasta ahí. Miren que vamos al versículo 27 y nos dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Tal como Dios lo había dicho, así lo hizo. Creó al ser humano a su propia imagen y semejanza. Hombre y mujer lo creó. Dios crea al ser humano, hombre y mujer. Y los bendice, versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Miren que cuando Dios crea al ser humano, lo bendice al ser humano, al hombre y a la mujer, con unas instrucciones. Las instrucciones de Dios son bendición. Las instrucciones de Dios son una bendición. Miren que nos dice, Dios los bendijo dándole unas instrucciones. Sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, Dios crea al hombre y a la mujer para que se multipliquen, para que tengan hijos y llenen la tierra. Y llenen la tierra de seres que reflejen la imagen de Dios. Qué hermoso, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer y les da la maravillosa misión de llenar la tierra de seres vivientes que reflejaran la imagen de Dios. Versículo 29. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Nos dice entonces que Dios creó las plantas para que les sirviera de alimento a toda su creación viva, a todo lo que era su creación animal y al ser humano. Nos dice que a los animales y al ser humano
les había dado las plantas. En otras palabras, el Dios creó una creación herbívora, ¿sí? Herbívora. ¿Qué comían los animales? Plantas, frutas. ¿Qué comía entonces el león? Plantas. ¿Qué comía el tigre? Plantas. Desde el hámster hasta el tigre comía plantas. ¿Y qué comía el ser humano? Plantas también y toda clase de frutas. Lo que Dios había creado no solamente era bueno, sino que Él mismo se encarga de mirar todo lo que había creado y dice que era bueno y bueno en gran manera. Muy bueno. Dios todo lo que había creado, lo había creado muy bueno. Y así pasó la tarde, llegó la mañana y ese fue el sexto día. Miremos el capítulo 2. No es que el capítulo 2 nos narre otra cosa. La historia continúa. Recordemos que es una sola historia. Y el capítulo 2, en el capítulo 2 continúa la historia. Nos dice en el versículo 1: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Ahora, hay una palabra que de pronto nos puede llegar a confundir, o nos puede llegar a hacer pensar bastante, y es que cuando llega el séptimo día, cuando comienza el capítulo 1, mire que nos dice: así Dios terminó lo que había planeado crear. Dios terminó su creación. Y en el séptimo día hay una palabra que nos puede llegar a confundir y dice: descansó. Descansó. O sea que Dios se cansa. Bueno, recordemos que estamos hablando de Dios, el Todopoderoso. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Pero la Biblia dice que descansó. Bueno, este descansó lo podemos mirar como de reposó, descansó, reposó, paró, ¿sí? Cesó. Lo único que nos dice, lo único que nos está diciendo es que Dios cesó lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ya había terminado, ¿sí? Dios paró en el séptimo día porque ya había terminado toda su creación. Todo lo que él tenía pensado crearlo, lo creó en 6 días. Y en el séptimo paró. Y nos dice que lo bendijo. Bendijo este día en el que había ya terminado su creación. En el que había cesado, en el que había ya parado. Y nos dice que lo declaró santo. Santificó este día. Y cuando nos dice que santificó el día, ¿sí recuerdan que cuando hablábamos de los atributos de Dios, uno de sus atributos es que Él es santo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que significa santo? ¿Por qué dijimos que Dios es santo? ¿Sí? Porque lo que significa santo significa apartado, separado. Entonces, cuando Dios santifica el séptimo día o lo declara santo, quiere decir que Dios apartó este día. Este día iba a ser especial, Dios lo separó, porque en él reposó, descansó, cesó. Y ahí termina la creación de Dios. Todo lo que Dios había creado, lo había creado bueno, muy bueno. Y en el versículo 4 nos dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Estamos en el versículo 4, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo así? ¿Pero Dios no había terminado? Entonces, ¿de qué nos está hablando en el versículo 4 del capítulo 2? Bueno, lo que Dios va a hacer en este momento, o con el capítulo 2, es narrarnos de una manera específica, en
una manera más detallada de lo que hizo en su creación. Cuando hablamos del capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1, vemos que Dios nos habla de la creación del cielo, de la tierra, de las estrellas, del sol, la luna, la separación de las aguas, aguas arriba, aguas abajo. Pero cuando vemos el capítulo 2, vamos a ver una creación más detallada, ¿sí? Más detallada. ¿Y por qué una creación más detallada? Miremos, vamos a verlo. Miremos en nuestra propia Biblia. Quiero que usted me acompañe leyendo su propia Biblia. El versículo 4 nuevamente. Vamos a leerlo otra vez. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Dios nos va a contar nos va a narrar su creación de una manera más detallada. Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran, ¿sí? Entonces, nos dice que cuando Él crea la tierra tal como nos narra en el versículo 2 del capítulo 1, la tierra estaba vacía, ¿sí? La tierra estaba vacía, nos lo confirma en el capítulo 2, no había nadie cuando Él crea la tierra. Dice que ni siquiera Dios había enviado lluvia, ¿sí? No había enviado lluvia. No llovía, no caía agua del cielo. Entonces, ¿qué pasaba con las plantas que él había creado? En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Lo que nos dice es que la tierra, al principio, en la tierra no llovía, sino que de la tierra subía un vapor, como un efecto invernadero. Si usted de pronto tiene un poco de familiaridad o ha leído, escuchado o maneja el tema de los invernaderos, pues vemos que es como un efecto invernadero que se trata de regar toda la creación, toda la tierra, y no es necesario que caiga agua del cielo, como lo conocemos hoy en día. Versículo 7. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así estaba. Tranquilos, no se va a caer, yo lo dejé así, lo acomodé de tal manera que no hay problema. Está corriendo. Ya. Entonces, nos dice que Dios formó al hombre de la tierra. En el capítulo 1 nos dice, creó al ser humano, ¿sí? Creó al ser humano, su imagen y semejanza, pero cuando en el capítulo 2 nos narra una versión más detallada de la historia, nos dice que crea primero al hombre, ¿sí? Al hombre. ¿Lo crea de dónde? De la tierra. ¿Cómo? Con sus manos, como formándolo como arcilla. Recordemos que Dios cómo crea las cosas, ¿sí? Dios lo crea con su palabra. Dios dijo y el hombre fue creado. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. El hombre proviene de la tierra. Versículo 8. Bueno, y nos dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando Dios lo tiene formado, sopla en él aliento de vida, ¿sí? Un soplo, y le dio vida al hombre. Versículo 8. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hace Dios después de que forma al hombre? Crea un lugar especial, ¿sí? Crea un lugar especial en el que pone al hombre, y en este lugar especial llamado Jardín de Edén o Huerto del Edén, planta toda clase de árboles frutales, toda clase de árboles que son buenos a la vista, que su fruto es delicioso, y en esas comodidades pone al hombre. Y mire que lo pone, ¿sí? Mire qué otra cosa pone
dentro de todos estos árboles, ¿qué árboles pone en medio del jardín del Edén? Pone dos árboles muy particulares y que Dios se encarga de resaltarlos en la historia. Puso en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ojo, no es el árbol del bien y del mal. Porque si decimos que es el árbol del bien y del mal, quiere decir que Dios creó un árbol del bien y del mal. Y eso es muy peligroso, ¿sí? Dios no crea nada malo. ¿Cómo Dios lo crea todo? Bueno, ¿sí? Dios todo lo crea bueno. Entonces este árbol no es el árbol del bien y del mal. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el versículo 10 al versículo 14 nos dice: un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Entonces nos da una descripción un poco más geográfica, ¿sí? de cómo estaba formado este jardín del Edén, ¿sí? Todos los ríos que fluían por este jardín. Versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Miren qué importante lo que nos está diciendo. ¿Para qué puso al hombre en el jardín de Edén? Sí, para que el hombre disfrutara de estas comodidades, ¿sí? Porque Dios amaba al hombre y quería que el hombre estuviera muy bien. Y adapta el huerto del Edén, el jardín del Edén, para que el hombre pueda disfrutar de todas sus comodidades, de todos esos árboles frutales y buenos a la vista. Pero también pone al hombre a trabajar, ¿sí? Pone al hombre en el jardín del Edén a trabajar. Dice, para que se ocupara de él y lo custodiara. El hombre iba a ser un administrador de lo que Dios había creado. Recuerda que lo hablamos un poquito en el capítulo 1, aquí estamos entrando un poquito más en detalle. Dios pone al hombre para que cuide, para que administre, para que se ocupe, custodie el jardín del Edén. Era un trabajador dentro del jardín del Edén. Obviamente el trabajador con las mejores condiciones posibles. Para Adán seguramente era un gusto, un placer hacer lo que Dios le había puesto a hacer. El versículo 16 nos dice: pero el Señor Dios le advirtió al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Miren que Dios le pone unas condiciones óptimas al ser humano en el jardín del Edén. Y si recuerdan los 2 árboles que había puesto en el medio, bueno, Dios trae a escena uno de esos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le dice Dios? Dios le advierte que no puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no dudara ni por un segundo, ni por un instante, que si llegaba a comer de ese árbol, iba a morir. Ahora bien, si Dios no crea nada malo, y este árbol no era malo, porque no era malo, entonces Dios, ¿por qué se lo prohíbe? Dios, ¿por qué crea algo para prohibírselo al hombre? ¿Por qué le prohíbe Dios algo que él mismo había creado? Imaginémonos, si recuerdan que habíamos hablado de la voluntad. El hombre fue creado con voluntad, o con la capacidad de tomar decisiones. El hombre fue creado por Dios
con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Eso se le conoce como voluntad. Dios, por el amor que tenía con este ser humano con el ser humano que estaba creando, ¿sí? Dios lo crea libre. Dios lo crea libre. ¿Y por qué lo crea libre? Bueno, solo Dios sabe por qué le dio al hombre voluntad, pero podemos pensar un poco respecto a eso. No es lo mismo alguien que está obligado a hacer algo que alguien que por su propia cuenta, por su propia voluntad, toma la decisión de hacer algo, ¿sí? Dios crea al hombre y le da una serie de instrucciones. Si el hombre no tuviera voluntad, sería un robot. Y si Dios es amor, Él quiere que el hombre sea libre de obedecerlo, ¿sí? Sea libre de amarlo, sea libre de alabarlo, de adorarlo. Como cuando leímos la creación de los ángeles, y hablamos de los ángeles, y vimos de que los ángeles Dios le da las instrucciones de alabarlo, de amarlo, de adorarlo, de obedecerlo. Bueno, pues el hombre no tiene unas responsabilidades, unas instrucciones, un propósito diferente. El hombre fue creado también para alabar, adorar, bendecir a Dios, obedecerlo. Pero Dios lo crea con voluntad. Entonces, teniendo en cuenta la voluntad, esa capacidad del hombre de tomar decisiones, vamos a poner un ejemplo práctico en cuanto a lo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Imaginémonos que usted sale a comer algo una noche y pasa por un restaurante que usted sabe que ese restaurante es muy lujoso, ¿sí? Los platos, sus precios son muy elevados. Usted tiene conocimiento de eso, que en ese restaurante cada plato es muy costoso. Pero cuando usted va por la calle y pasa por ese restaurante, usted ve un letrero que dice promoción, gran promoción, gran promoción. Y dice, el plato que usted escoja a tan solo 15,000 pesos. Usted sabe que es un restaurante muy costoso. Y dice, el plato que usted escoja a 15,000 pesos, 15,000 pesos colombianos. Los que nos están viendo desde otros países pueden hacer la conversión, pero el precio es lo de menos. Imaginémonos que el precio es muy bajo, ¿sí? Es un precio bajo, ¿sí? Un precio asequible, ¿sí? No solamente bajo, sino que es un precio asequible para un restaurante que es muy reconocido por ser costoso y su comida muy rica. Y cuando usted llega a este restaurante, entra porque usted dice, voy a aprovechar la gran promoción, tengo la oportunidad de escoger el plato que yo quiera y lo puedo pagar porque ese precio yo lo puedo pagar. Y usted entra, se sienta, el mesero le trae la carta y usted abre la carta y usted ve que el menú tiene una sola opción. El menú, en toda la carta hay un solo plato para escoger. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si le dicen que tiene la oportunidad de escoger el plato que quiera, pero solo le dan un plato a escoger? Engañado, ¿verdad? Esa promoción parecería mentira, ¿sí? Parecería mentira. Usted se siente engañado, se siente estafado. La promoción es una simple ilusión. Ahí está, hay un cartel que dice promoción, pero usted sabe que esa promoción es una ilusión por más que lo diga. De igual manera, imaginemos que Dios crea al hombre, le da voluntad, le da la capacidad de tomar sus propias decisiones y solo le da a escoger una opción. Le da la oportunidad de escoger, de tomar sus propias decisiones, pero solamente le da una decisión a tomar, una opción para su capacidad de decidir. Es un poco parecido al ejemplo que pusimos. Ahí dice voluntad, pero cuando el hombre va a ver, solamente tiene una opción. Esa voluntad
podríamos llegar a pensar que es una ilusión. Pues bien, Dios, que es infinito en conocimiento, que todo lo sabe y todo lo hace perfecto, no solamente le da al hombre la capacidad de tomar sus propias decisiones, sino que le da a escoger. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era malo, no era malo, pero Dios se lo estaba prohibiendo, dejándole claro que tenía todo un jardín del que él podía comer, y por otro lado tenía un árbol, un solo árbol, del cual él no podía comer. Dios le estaba dando dos opciones: obedecerlo y desobedecerlo. Esas eran las dos opciones. Obedecerlo, el hombre tenía la oportunidad de obedecer a Dios o de desobedecerlo. Las cartas estaban sobre la mesa. Dios le estaba dando al hombre libertad porque lo amaba, ¿sí? Porque lo amaba y quería que el hombre fuera libre de obedecerlo, de amarlo, de alabarlo, de bendecirlo. El hombre era libre. La libertad del hombre de tomar sus propias decisiones se manifiesta o queda clara en el momento en que Dios le prohíbe algo, pero lo deja, le da la libertad de desobedecerlo. El hombre es libre de desobedecer a Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quería Dios? Que lo obedeciera, que lo amara, que lo alabara, que lo bendijera. Bueno, seguimos en el versículo 18, ya queda claro que ese árbol estaba prohibido para el hombre. Y el versículo 18 nos dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él, una ayuda ideal. Miren, qué importante en un versículo tan corto que nos dice que cuando Dios estaba creando todo era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Pero cuando ve que el hombre está solo, vio Dios que no era bueno, no era conveniente. Esto sí no era bueno, que el hombre estuviera solo. Dice Dios que entonces le iba a hacer una ayuda idónea, una ayuda ideal para él, ¿sí? Dice en el versículo 19: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Nos dice Dios a través de la Biblia que fue el hombre quien tuvo el gran privilegio y la gran responsabilidad de ponerle nombre a todos los animales. Sin embargo, nos dicen al final del capítulo, en el versículo 20, pero aún no había una ayuda, no se encontró ayuda idónea para él. Aún el hombre sabía que estaba incompleto. El hombre sabía que le faltaba algo. Él vio todos los animales que Dios le creó y le entregó para que los gobernara y les pusiera nombre. Y puso león y leona, perro y perra. Pero el hombre estaba solo. Todos los animales tenían una versión masculina y una versión femenina. Pero el hombre seguía solo y no se encontraba ayuda idónea, ayuda ideal para él dentro de los animales. Y nos dice el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Dios, en el amor que tiene por su creación, no la va a dejar incompleta.
porque Él es perfecto. Y Él sabe que si el hombre necesita una ayuda idónea, Él la iba a crear, porque ese era su propósito. Esa era la creación que Él quería. Dios hace dormir al hombre, le saca una costilla, cierra la abertura y a partir de la costilla del hombre crea a la mujer. Miren qué interesante cómo Dios, que tiene la capacidad completamente y sin duda de crear algo a partir de la nada, crea la tierra de la nada, a la luna de la nada, al sol de la nada, a las estrellas de la nada, el agua la creó de la nada, pero cuando crea el hombre, lo crea a partir de la tierra. El hombre proviene de la tierra. ¿Y de dónde crea a la mujer? De una costilla del hombre. Dios crea a la mujer a partir del hombre. Al hombre lo crea de la tierra y a la mujer la crea del hombre. Y el hombre sabe esto y el hombre se alegra porque cuando Dios la crea y se la presenta a él, miren lo que dice el hombre. Al fin, por fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí es, ¿sí? Esta es mi ayuda idónea. Dice la Biblia, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, ¿sí? Adán dice, el hombre dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y se llamará varona porque del varón fue creado. En mi versión dice mujer porque fue creada del hombre. Pero tiene un poco más sentido cuando vemos otras versiones y nos dice varona porque proviene del varón, ¿sí? La mujer venía del hombre y el hombre estaba eufórico, ¿sí? Alegre, tenía su ayuda idónea, se complementaban el uno al otro. Mire lo que dice el versículo 24, lo que nos dice Dios. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dios estaba estableciendo el matrimonio. ¿Lo acaba de ver? Miremoslo otra vez. Dios crea al hombre y luego crea a la mujer. ¿Y qué hace cuando la crea? Se la presenta al hombre, ¿sí? Dios se la presenta al hombre y oficia el primer matrimonio de la creación. Porque Dios dijo que cuando el hombre se uniera a su mujer, ellos iban a ser uno. Los dos ahora iban a ser uno. Si recuerdan que nosotros hablamos de la triunidad de Dios, que como es tres y al mismo tiempo uno, y nos costaba un poco entenderlo y nos cuesta lógicamente todavía entenderlo. Pues bien, lo que Dios nos dice acá es que aunque eran dos personas diferentes, el hombre y la mujer, en el momento de unirse iban a ser uno solo. ¿Y una unión cómo? Bueno, no hay mayor unión entre el hombre y la mujer que el acto sexual. Cuando Dios dice que el hombre se une a su mujer, ahora iban a ser uno solo. Uno solo. Vemos dos personas, pero cuando se unen, en lo que nosotros conocemos, Dios oficia el matrimonio en este momento, entre el hombre y la mujer que Él mismo creó, los une y ahora iban a ser uno solo. Y es interesante cómo nos dice, ahí en el versículo 24, que ahora el hombre iba a dejar a su padre y a su madre, se iba a unir a su mujer y iban a ser uno solo. Iba a dejar a su padre y a su madre. Qué interesante en un momento de la historia donde no hay ni padre ni hay madre, ¿sí? Porque Dios lo estaba estableciendo como un cimiento, como una base para su creación. Dios fue quien lo estableció, ¿sí? Al ser uno solo, iban a dejar a su padre, iban a dejar a su madre, y ahora se iba a tratar de ellos dos siendo uno. Una perfecta unión, una perfecta comunión. Y nos dice que en el versículo 25, que el hombre y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza.
Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso ver cómo no había vergüenza, ¿sí? Cómo andaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, del tema de la vergüenza y la desnudez del hombre y de la mujer, ¿sí? Pero nos deja claro que a diferencia de hoy en día, cuando nosotros obviamente es vergonzoso andar desnudos, nos dice que al hombre y a la mujer en un principio no les ocurría eso. Y ahí terminamos lo que es la creación del ser humano. Una narración más detallada de la creación del hombre y la mujer. Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en un jardín especial para ellos, el jardín del Edén, el huerto del Edén, en medio de la tierra, y pone al ser humano como gobernante suyo, como su gobernante en la tierra, como un representante de Dios en la tierra. Y el hombre y la mujer se iban a encargar de multiplicarse y llenar la tierra de seres vivientes que reflejaran la imagen perfecta de Dios, que reflejaran la hermosísima imagen de Dios. No siendo más, le doy muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Espero todo haya quedado claro. Si hay alguna duda respecto al estudio, pueden comentarnos, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Nosotros las estaremos leyendo, las vamos a ir respondiendo. Si tiene de pronto algún comentario sobre las lecciones, si tiene alguna corrección, también son bienvenidas, las podemos de pronto aclarar en una siguiente lección. Algo que dijimos esto y alguien nos ayudó corrigiendo esta parte, es de verdad, sería de gran bendición que todos hiciéramos parte de este estudio. Esto no es un monólogo, esto no es una conferencia, no es una prédica. Es un estudio entre todos que todos estamos llevando a cabo, todos ustedes y yo estamos llevando a cabo de la Biblia. Una lectura de la Biblia. Estamos mirando qué nos dice la Biblia, recordando que es una historia. Si usted de pronto ha tenido problemas, lo dije al comienzo de la transmisión, si usted de pronto ha tenido problemas y no ha podido ver las otras lecciones, está la lección 4. Lección 4, hemos visto las otras en días anteriores. Si usted tiene alguna duda o no las ha podido ver, ahí quedan, ¿sí? Aquí quedan grabadas, quedan publicadas en el grupo de comunidad Betel de Cali. Siéntase en la libertad de verlo, siéntase en la libertad de compartirlo. Para nosotros es de gran alegría, un gran gusto que usted pueda compartirlo con personas que usted crea conveniente o quiera que escuchen el estudio, que escuchen el mensaje que hay en la Biblia, la historia de la Biblia, y que de pronto nos puedan acompañar en vivo en otras futuras transmisiones. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Iglesia, mañana tenemos nuestro culto semanal. A las 10 de la mañana los esperamos por este mismo medio, Facebook Live. La transmisión igual, vamos a tener a nuestro pastor Oscar compartiéndonos un mensaje en medio de esta situación difícil que ha traído el coronavirus, este aislamiento que hemos realizado todos de manera obligatoria, pero espero que usted de verdad lo esté haciendo de manera voluntaria, que aunque haya excepciones, usted se esté tomando esto con responsabilidad y por amor, tanto a usted mismo como a las personas que lo rodean y el resto de personas, a unas personas que usted no conoce. Mañana a las 10 de la mañana, nuestro culto semanal. Iglesia, los esperamos con gran ansias, con mucho ánimo. Nuestra próxima lección, ¿cuándo va a ser? Si está la lección 4, ¿cuándo vamos a tener nuestra lección 5? El día lunes a las 7 de la noche, ¿sí? Vamos a continuar el lunes a las 7 de la noche. Sabemos que en un principio habíamos hablado de lunes a domingo. Espero que las personas que hayan escuchado esa parte puedan escuchar esta corrección. Nos vamos a tener nuestro estudio de lunes a domingo, de lunes a sábado, de lunes a sábado. Y el domingo vamos a tener nuestro culto semanal. Nos vamos a reunir como iglesia a las 10 de la mañana. Entonces, para las personas que nos están siguiendo en el estudio, en este estudio de la Biblia, en estas lecciones, nuestra próxima lección es el lunes a las 7 de la noche. Continuamos con nuestra lección 5. Los esperamos. De verdad es un gusto haber compartido con ustedes. Un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión en vivo y a los que nos van a ver más adelante por diferido, creo que se le llama esto.
que terminen de pasar una muy bonita noche. Muchísimas gracias y saludos a todos y un gran abrazo hasta donde el internet lo lleve. Mucho ánimo.